Vamos a continuar. Eh, Empezamos con un pequeño repaso. ¿Recuerdan ustedes que habíamos empezado mirando los diferentes conceptos de dinámica de sistemas? Habíamos visto el primer concepto que tenía que ver con un stock o con un nivel y un flujo. Habíamos hablado de que la dinámica de sistemas nos permitía manejar eventos discretos y eventos continuos. Y hablamos también de las influencias. Esta diapositiva es nueva a lo que habíamos hablado. Decidí colocarle estas diapositivas para que tuvieran un poquitico más de más información de cómo se trabaja con esto. Recuerdan que habíamos hablado de tres tipos de influencias, pero hay dos tipos de influencias sobre variables. Cuando hablamos de que una variable A se incrementa, entonces la variable B se incrementa. Cuando decimos que esa variable A también se incrementa, entonces decrementa o disminuye, la variable B también disminuye. Eso tiene esta representación. Nosotros tenemos aquí la variable A, hacemos un trazo y colocamos aquí la variable B. Esa representación se le llama una influencia de tipo positivo. ¿Cómo sabemos que la influencia es positiva? Matemáticamente consiste en que el cambio de B es producido por un cambio de A. Y cuando ese cambio de B producido por un cambio de A es mayor que 0, entonces estamos hablando de una influencia positiva. Si queremos mirar cómo se calcula entonces la acumulación aquí, esa acumulación en un modelo continuo corresponde a una integral. Entonces, esa acumulación de lo que esté acumulando B en el tiempo va a ser igual a una integral desde el tiempo 0 en que comienza la simulación hasta el tiempo t donde va la simulación, y es la integral del cambio de A más lo que influye en A. Por eso es que se ve aquí en la fórmula de esto. En la fórmula se ve aquí A más lo demás que influye en A. Es decir, que si tenemos otras variables aquí que están influyendo en A, entonces también son elementos que van a entrar a producir el cambio. Más las condiciones iniciales, es decir, más lo que tenía ese B en el tiempo 0. B tenía en el tiempo 0 algo, entonces también se suma. Esa es la ecuación. Para este tipo de influencias tenemos varios ejemplos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de que si yo incremento la calidad de mis productos, pues yo espero que se incremente las ventas. Pero si la calidad del producto se decrementa, pues las ventas se decrementan. Eso es lo que sucede cuando tenemos productos de calidad. Otro ejemplo, si aumentamos el esfuerzo en algo, por ejemplo, en estudiar dinámica de sistemas, podríamos tener mejores resultados en las evaluaciones. Pero si no estudiamos lo suficiente, los resultados no van a ser lo suficientes. Entonces estamos hablando del efecto positivo o de la influencia positiva. Y el ejemplo que ya habíamos visto, entre más nacimientos, más se incrementa la población. Si disminuyen los nacimientos, entonces la población no se incrementa tan rápido. Ok, tenemos aquí el otro tipo de influencia, que es la influencia negativa. Ese es cuando A se incrementa, B se decrementa; cuando A se disminuye, B aumenta. Entonces eso lo tenemos representado como una flecha de A hacia B con el signo negativo. El criterio para decidir el signo lo da que el cambio de B producido por A es menor que 0, es decir, lo que está haciendo A es sacándole materia, sacándole información o sacándole energía. Eso es lo que está haciendo A, sacándole a B. ¿Sí? Aunque la flecha viene de A hacia B, la flecha no significa que esté entrando algo. La flecha lo que significa es que el cambio es de A hacia B. Lo que coloca el signo me está diciendo que le está sacando, no que le está colocando. Entonces, realmente ahí se produce una no acumulación. Aquí me quedó como mal, deberíamos decir una no acumulación, una desacumulación, podríamos decir. Y la fórmula es muy parecida. Bueno, aquí también la fórmula me quedó mal, tengo que arreglarla. Aquí debería ser B de t, la acumulación de B de t es igual a la integral de la menos x
entonces no sería menos X, sino sería menos A. Me quedó como si este fuera X y este fuera Y. Y lo que influye sobre A, ¿sí?, más las condiciones iniciales de B. ¿Qué ejemplos nosotros tenemos de eso? Por ejemplo, cuando se sube el precio de un producto, eso influye en que las ventas bajan. Y si el precio de un producto baja, eso puede influir en que las ventas entonces se suban porque el producto es más barato. El otro elemento, la fatiga. Si hay fatiga, entonces el rendimiento, si la fatiga aumenta, entonces el rendimiento va a disminuir. Y si la fatiga se disminuye, quiere decir que posiblemente el rendimiento también se incremente. Y tenemos la de muertes. Si hay más muertes, se va a disminuir la población, perdón por la falta de la ahí. Y si se decrementa la muerte, la población entonces ya no se va a decrementar, sino se va a aumentar. Entonces, esos son ejemplos de estos dos tipos de variables. Después lo que hicimos fue que hicimos el ejemplo de llenar el vaso con agua. Hicimos el ejemplo de llenar el vaso con agua, mostramos que ese llenado del vaso con agua corresponde a un bucle de realimentación negativa, que es un patrón que se aplica en diferentes sistemas, que incluso se puede aplicar en un sistema como un aire acondicionado en una habitación, que normalmente la curva o la forma de comportamiento es como la que se presenta acá. Y también después vimos los bucles de realimentación positiva y miramos que el ejemplo lo podíamos hacer con una población cuyo crecimiento depende de la misma población y de la misma tasa de crecimiento. Y después vimos el concepto de los retardos. En el concepto de los retardos es cuando la información o el material o la energía se demoran en llegar de una variable hacia otra. Si se coloca un retardo en un bucle de realimentación negativa, se producen estas oscilaciones. Pero si se coloca un retardo en un bucle de realimentación positiva, lo que hace es que la curva, que es esta, la curva se atenúa un poquito, se hace más suave la curva. Finalmente vimos otro tipo de sistema que se llaman los sistemas en S, y son sistemas en los cuales se acopla un bucle de realimentación positiva y un bucle de realimentación negativa. Y se pone el bucle de realimentación positiva más fuerte al principio, lo cual produce un crecimiento al principio. Posteriormente, el bucle de realimentación negativa se hace más fuerte y domina el sistema y entonces produce esta característica curva en S. Eso responde a cuando se introduce un nuevo producto al mercado, cuando se coloca una nueva población en un hábitat. Perdón, yo creo que aquí lo saqué. Listo. Finalmente vimos cuáles eran los elementos que se utilizaban en los modelos de dinámica de sistemas. Entonces, tenemos algunos elementos que son los acumuladores o las variables de nivel, que se representan por una caja, que tenemos las variables de flujo o las que producen la variación sobre el nivel, que son esta flecha que vienen posiblemente de un sumidero o pueden estar pegadas a otra caja. Y tenemos variables auxiliares que lo que hacen es modificar estas variables de flujo. Y esas variables auxiliares son las que comenzarán a cambiar lo que cae en esta caja. Tenemos nube, pozo, sumidero cuando no es importante para el modelo saber de dónde viene la energía, el material o la información o a dónde va, pegado a los flujos. Tenemos canales de material y canales de información. Los canales de material normalmente son líneas negras, los de información generalmente son líneas punteadas azules. Sin embargo, algo para, de pronto en algún momento yo les dije que en un nivel acumulábamos solamente materia. No es cierto, porque yo puedo hacer modelos donde se acumula información y la información no necesariamente es materia. O puedo hacer un nivel que acumule energía. Entonces,
no necesariamente entre un nivel y un flujo solamente hay materia. Entre un nivel y un flujo puede haber información, puede haber energía. Vienen las variables exógenas, que son variables externas al modelo, que no tenemos nosotros manera de modificarlas o de trabajarlas, sino que simplemente existen y toca utilizarlas como ellas se presentan. Vienen las constantes, que son una variable normal atravesada por una línea horizontal, que quiere decir que ya no cambia en el tiempo. Vienen los retrasos, que están simbolizados por esta cajita, y ahí podemos nosotros simbolizar que hay un retraso en la materia o en la información que se va transmitiendo en el modelo. Y tenemos una clasificación de las variables, que son las variables endógenas, las exógenas y las excluidas. Las endógenas son variables que hacen parte del modelo, o sea, están dentro del sistema. Y las exógenas son variables que son externas al modelo, están por fuera del sistema. Y las variables que no tenemos en cuenta en el modelo normalmente se les llaman variables excluidas. Finalmente hay un tipo de variables muy especiales que se llaman las variables no lineales y se hacen con tablas. Esas variables no lineales se pueden representar de esta manera y al final lo que se representa o lo que se hace es que la salida de B va a ser una función específica dependiendo de lo que entre de A. Entonces nosotros definimos qué tipo de función es la que se encuentra allí y por ahí podemos nosotros manejar funciones continuas o funciones no continuas y podríamos manejar no linealidades en el modelo. Esto no estaba en las diapositivas anteriores, esto lo incluí, esto no lo vimos, sí, pero lo incluí otra vez, es para dejar un poco más claro qué es una variable de nivel. Entonces, la variable de nivel que tenemos nosotros es la variable que tenemos aquí de población. Este es un ejemplo de lo que sería un modelo en S, solamente que está al revés de como se le muestra el patrón. Miren que aquí, en esta parte, la población y la natalidad generan un bucle de realimentación positiva, porque entre más población, más incrementa la natalidad. Entre más incrementa la natalidad, más incrementa la población. Aquí hay un bucle de realimentación positiva. Y aquí hay un bucle de realimentación negativa. ¿Por qué? Porque al incrementarse las muertes influyen sobre la población, pero influyen de manera negativa. Porque entre más muertes, menos población. Y adicionalmente, la población influye sobre las muertes. Aquí hay un bucle de realimentación positiva. Esto es la conexión del último ejemplo, de la última estructura en eso. Y ya saben que estas tasas lo que hace es establecer qué tan abiertas están las muertes o qué tanto porcentaje hay de muertes y aquí qué tanto porcentaje hay de natalidad. Bueno, entonces, esta diapositiva la coloqué es para ser mucho más explícito en los conceptos. Y es que esta población, que le llaman stock, le llaman nivel y le llaman variable de estado, almacena materia, energía o información. ¿Listo? No nos quedemos con que almacena solamente materia. La variable es una variable de estado, también le llaman variable de memoria o almacén. Lo pueden encontrar así en la literatura. Es una variable dinámica. Cuando dicen que es una variable dinámica, quiere decir que es una variable que depende del tiempo. Y si miramos cuál es la fórmula que lo maneja, nosotros podemos decir que esta población, si se dan cuenta, este flujo tiene una flecha, este de acá tiene una flecha que entra, ¿cierto? Esta flecha que entra quiere decir que le acumula o que le suma. Y este flujo de acá tiene una flecha que sale, quiere decir que le saca, ¿sí? En este caso estamos hablando de población. Si habláramos de conejos, hablaríamos de que aquí entran conejos y aquí hablaríamos de que aquí salen conejos. Entonces, esa población va a ser igual a la natalidad menos las muertes. Así de sencillo, ¿sí? Solamente que como estamos hablando de sistemas dinámicos, pues tenemos que meterles el tiempo. Entonces, metámosle el tiempo. La población en cualquier tiempo t es igual a la población que ya tenía en el tiempo anterior, más la natalidad en el tiempo, menos las muertes en el tiempo t-1, creo que es aquí. Eso después lo arreglo. Y si vamos a mirar desde el punto de vista del modelo, en cuanto a la parte matemática de cómo se establece cuánto se coloca acá en un sistema lineal, entonces diríamos que la población en el tiempo t va desde
0, desde t sub 0 hasta t, y lo que hacemos es que restamos los dos flujos, la natalidad menos las muertes, y le sumamos la población en el tiempo t sub 0. Esas son las formas de representación de un nivel. Ahora, ¿qué pasa con las variables de flujo? Las variables de flujo producen variación en esos niveles o en esos stocks. ¿Y cómo se representa una variable de flujo? Entonces miremos la natalidad, que es esta. Las variables de flujo son una relación funcional, o sea que generan una función con otras variables. Y esas otras variables van a determinar algo sobre la variable de flujo, y la variable de flujo va a determinar qué acumula o qué quita de la variable de nivel. Entonces, por eso aparece aquí como la natalidad en el tiempo t es una función 1 que depende de ¿qué? De la población y de la tasa de natalidad. Entonces, por eso aparece aquí población, tasa de natalidad y también del tiempo. Si tuviéramos aquí otra variable x, una variable x que pegaba aquí a la tasa, a la natalidad, entonces la función sería población, tasa de natalidad, variable x y tiempo. Es decir, que siempre armamos una función para el flujo. Lo mismo se hace con las muertes. Las muertes es una función 2 que depende de la población, de la tasa de muertes y del mismo tiempo. Población, tasa de muertes y del mismo tiempo. Los nacimientos, entonces, los nacimientos en T va a ser igual, bueno, aquí debía haber colocado más bien natalidad. Como esas diapositivas están nuevas, no las revisé muy bien, pero ahora que se las estoy explicando, pues le encuentro los pequeños errores. Aquí debería ser natalidad. Entonces la natalidad es igual a esa población, la natalidad va a ser igual. ¿Cuál es la ecuación? Va a ser igual a la población por la tasa de natalidad, o sea, la función es una multiplicación. Las muertes es igual a la población dividido sobre la tasa de muertes. Entonces, esto es una multiplicación o una división por la tasa de muertes. Esta es la función 2. Esto es posible representarse como un espacio de estados. Bueno, esa fórmula no interesa mucho ahí explicarla. Bueno, entonces en conclusión, las formas de representar la relación flujo-nivel las tenemos acá. Nosotros podemos decir, cuando miramos el texto, miramos el problema, nos pueden decir que la cantidad de agua en el vaso sube cuando sube el flujo de agua de la llave. Eso es lo que nosotros... Ups. Vemos un momento.